Fueron bellas. Fueron talentosas. Fueron aplaudidas mientras obedecían. Pero cuando decidieron amar a quien el sistema no aprobaba, la historia las borró. Las revistas dejaron de mencionarlas. Los productores dejaron de llamarlas. Y el público fingió no recordarlas. Hoy te contaremos la historia de 7 mujeres que brillaron en el cine de oro mexicano, pero que terminaron olvidadas, silenciadas o desaparecidas del recuerdo colectivo. Por una sola razón. Amaban a otras mujeres. En el México de los años 40, 50 y 60, el cine de oro proyectaba una imagen idealizada de la mujer. Sumisa, maternal, romántica, a la sombra del hombre. Las actrices podían ser fuertes en pantalla, pero en la vida real debían mantenerse dentro del guión social. Y dentro de ese guión, no había espacio para el amor entre mujeres. La homosexualidad femenina era tabú total. No se hablaba. No se grababa. No se aceptaba. ¿Y quienes la vivían? Tenían 2 caminos, fingir o desaparecer. Algunas lo negaron hasta la muerte. Otras vivieron dobles vidas. Y unas cuantas, las más valientes, pagaron el precio de amar en voz baja. Hoy, vamos a devolverles el lugar que la memoria oficial les negó. Pero antes, te invito a suscribirte, activar la campanita y darle me gusta a este video para que la historia llegue a más personas. Rosario Granados, la estrella que amó en silencio, y fue condenada al olvido. Rosario Granados fue una de las figuras más activas y elegantes del cine de oro mexicano. De origen argentino, llegó a México en los años 40 y rápidamente se ganó un lugar entre las actrices más recurrentes del momento. Tenía una belleza serena, un rostro que proyectaba nobleza, y una capacidad para interpretar a mujeres dignas, sufridas, fieles y protectoras. Participó en decenas de producciones junto a ídolos como Pedro Infante, Fernando Soler y Arturo de Córdoba. Siempre como la esposa ideal, la madre entregada, la mujer decente. Pero detrás de esa imagen conservadora, había una realidad que el sistema no estaba dispuesto a perdonarle. Quienes trabajaron con ella en los estudios Churubusco, contaban que Rosario era amable, puntual, perfeccionista y completamente reservada. No tenía vida social dentro del medio. No participaba en fiestas de prensa. Y evitaba cualquier tipo de exposición personal fuera del set. A mediados de los años 50, comenzó a aparecer frecuentemente acompañada de una mujer joven, delgada, de cabello oscuro. Siempre juntas. Siempre discretas. Al principio decían que era una prima o asistente personal. Pero con el tiempo, varios del medio entendieron que se trataba de su pareja sentimental. Una actriz de reparto que trabajó con ella en varias películas reveló, años más tarde, Rosario no era como las demás. Nunca hablaba de hombres. Y cuando lo hacían en su presencia, ella simplemente sonreía con cortesía. Pero su mirada iba directo a aquella muchacha que siempre la esperaba en la camioneta. Rosario Granados vivió una relación amorosa de más de una década. En un México donde eso era visto no solo como pecado, sino como un atentado contra la imagen de la industria. Todo fue tolerado, hasta que comenzaron los rumores dentro del mismo sindicato. Se dice que un productor, con quien Rosario había tenido diferencias económicas, hizo circular una carta anónima con supuestas pruebas de su relación. No hubo escándalo público. No hubo declaraciones. Pero el teléfono dejó de sonar. Los papeles se redujeron. De protagonista pasó a secundaria. De mujer central a personaje incidental. Y después de los años 60, prácticamente desapareció de la pantalla grande. Se refugió en la televisión, donde trabajó de manera más esporádica. Mientras vivía de forma privada con su pareja hasta el final de sus días. Rosario Granados falleció en 1997. No hubo homenajes. No hubo retrospectivas en los canales nacionales. Ni siquiera una despedida pública digna de su carrera. Murió como vivió, en silencio. Pero el olvido que la industria intentó imponer no fue suficiente para borrar lo que sí dejó marcado. El rastro de una mujer talentosa, digna, que eligió amar sin pedir permiso, y que pagó el precio de no encajar en el molde,
en una época donde eso se castigaba con el olvido. Marga López, la mujer que incomodaba con su libertad. Marga López fue una de las actrices más admiradas, versátiles y carismáticas del cine de oro mexicano. Nació en Argentina, pero su carrera se consolidó completamente en México. Su talento desbordaba. Podía ser dramática, cómica, romántica, fuerte. Tenía una mirada desafiante, una voz elegante y una personalidad que rebasaba las reglas del sistema. Fue figura constante en películas taquilleras, protagonista de dramas emblemáticos, y una de las pocas actrices que mantuvo vigencia tanto en cine como en televisión durante décadas. Pero había algo en Marga que inquietaba. No encajaba del todo en el molde tradicional de mujer. Sí, se casó. Tuvo hijos. Pero también se separó. Viajaba sola. Tomaba decisiones por sí misma. Y su vida íntima, aunque siempre protegida, estaba rodeada de rumores que la industria nunca se atrevió a confrontar abiertamente. Una presencia inquebrantable. Durante los años 50, se le atribuyeron relaciones con algunos actores. Pero ninguna fue duradera. Y con el tiempo, los rumores cambiaron de dirección. Comenzó a circular entre vestuaristas, asistentes de producción y técnicos, que Marga mantenía una relación íntima con una reconocida escritora de guiones. Una mujer que, casualmente, aparecía en todos sus proyectos, y que incluso vivía en la misma propiedad, aunque en una construcción aparte. Marga no se escondía, pero tampoco explicaba nada, y eso era lo que más incomodaba, que no pedía permiso. Declaró una actriz secundaria en una entrevista de archivo. A diferencia de otras mujeres del medio que disimulaban con matrimonios públicos, Marga se negó a seguir ese juego por conveniencia. Y aunque su talento era demasiado grande para ser ignorado por completo, las oportunidades comenzaron a reducirse. El desplazamiento elegante. A finales de los 70, Marga pasó de protagonizar grandes historias a interpretar personajes marginales. No era por falta de calidad, sino por lo que muchos llamaron fatiga moral de los productores tradicionales. No era una mujer fácil de controlar, y tampoco era una mujer que fingiera para complacer a nadie. Eso, en aquella época, era suficiente para convertirse en invisible. A pesar de seguir trabajando con dignidad, los proyectos fueron cada vez más menores, y su presencia en prensa cada vez más esquiva. No se le reconoció con premios. No se le dedicaron homenajes en vida, y cuando murió en 2005, su funeral fue cubierto con formalidad, pero sin profundidad. Un legado vivo, y una verdad inconfesable. A Marga López no la olvidaron del todo, pero sí la callaron. Nunca se habló de su vida privada con respeto. Nunca se reconoció públicamente su posible orientación. Y la mujer que la acompañó durante sus últimos años no fue mencionada en ninguna nota oficial. Fue, simplemente, su asistente. Una figura anónima más en el fondo de la imagen. Pero para quienes la conocieron de cerca, ella fue mucho más que eso. Fue el amor de su vida. Y Marga, con su carácter de hierro y su corazón libre, eligió vivir esa historia a su manera, aunque eso significara ser desplazada por un medio que no perdonaba a las que no se arrodillaban. Lilia Michel, la actriz de Mirada Noble y Amor Prohibido. Lilia Michel fue parte de esa generación de actrices que supieron adaptarse a distintos tipos de papeles sin perder presencia. Si no era la protagonista, era la mejor amiga. Si no era la esposa, era la madre joven, la cuñada comprensiva, la mujer que daba equilibrio al drama. Era fina, disciplinada, contenida. Y eso le permitió mantenerse en el medio durante más tiempo que muchas de sus contemporáneas. Pero nunca se le conoció un romance público. No hubo maridos. No hubo rumores de relaciones con galanes. Y aún así, siempre estaba acompañada. Una presencia silenciosa. Durante más de 30 años, Lilia vivió con la misma mujer. Una escenógrafa de teatro, que también trabajó ocasionalmente en televisión. Se conocieron durante una producción en vivo de los años 60. Y desde entonces fueron inseparables. Nunca lo confirmaron.
Nunca lo negaron. Siempre venían juntas a los sets. Y al final del día, salían en el mismo coche. Nunca se despegaban. Relató un técnico de iluminación que trabajó con ellas en una telenovela de los 70. Dentro del medio, se decía con respeto que Lilia y su compañera tenían un acuerdo de vida conjunta, pero que lo manejaban con discreción total. No era por vergüenza. Era por sobrevivencia. La condena del silencio elegante. Aunque nunca se le enfrentó de forma directa. Hubo un punto en el que Lilia comenzó a ser excluida sin explicación. Productores jóvenes ya no la llamaban. Cadenas de televisión omitían su nombre en recopilaciones de actrices destacadas. Y los homenajes siempre parecían olvidarla, a pesar de su amplia trayectoria. Fue una desaparición progresiva, sutil, eficiente, como si quisieran que simplemente se disolviera en el tiempo, sin tener que enfrentar el hecho de que había vivido una vida plena, fuera del molde. Un final íntimo y no reconocido. Lilia Michele murió en 2011. Su fallecimiento fue mencionado en algunos noticieros, pero sin profundidad, sin especial, sin tributo. Y la mujer que la acompañó durante más de 3 décadas, no fue nombrada en ningún medio, ni como amiga, ni como compañera, ni como nada. Fue ignorada con la misma precisión con la que se ocultó toda la historia afectiva de Lilia durante su carrera. La borraron sin decirlo. Y así fue también como le apagaron el nombre en la memoria del cine. Declaró una exactriz que había compartido foros con ella. Lilia Michele amó sin dañar a nadie. Solo pidió existir como era. Pero en la industria de ese México, eso era pedir demasiado. Queta Labat, la dama que nunca se casó, y a la que el cine fue cerrando las puertas. Queta Labat fue una actriz reconocida por su elegancia, disciplina y versatilidad. Tuvo una carrera activa desde muy joven, compartiendo pantalla con figuras como Jorge Negrete, Pedro Infante y Luis Aguilar. Siempre interpretaba a mujeres nobles, madres abnegadas o amigas entrañables. Pero lo que pocos mencionaban en su momento era que, a pesar de su belleza y talento, nunca se le conoció pareja masculina estable. Vivió toda su vida acompañada de una mujer con quien compartía casa, viajes y vida cotidiana. Una amiga cercana, según decían los medios. Pero los técnicos, maquillistas y compañeros del gremio sabían que era mucho más que eso. Eran compañeras de vida. Lo sabíamos todos. Jamás se ocultaron, pero tampoco nadie se atrevió a preguntarles nada directamente. Relató una actriz retirada en una entrevista posterior. El precio de la discreción. Aunque nunca hubo escándalos alrededor de su vida personal. Sí se notó que con el paso de los años, los papeles protagónicos dejaron de llegar. Queta pasó de ser figura recurrente a tener apariciones ocasionales. Algunos decían que era por edad. Pero otros sabían que el verdadero motivo era la incomodidad que generaba su vida privada no convencional. Jamás se casó. Y cuando se le preguntaba por el amor, respondía con evasivas educadas. O con una sonrisa. El olvido controlado. Murió con dignidad, pero sin el homenaje merecido. Aunque su carrera fue larga, rica y consistente. Los programas de televisión apenas le dedicaron unas palabras. No hubo especiales. No hubo memoria extendida. Y su compañera, la mujer que estuvo con ella hasta el último día, fue ignorada por completo en los reportajes. Fue tratada como asistente personal. Como si toda una vida juntas pudiera reducirse a un rol de acompañante profesional. Queta Labat fue respetada, pero nunca verdaderamente reconocida. Y detrás de ese respeto, también hubo miedo. El miedo del sistema a aceptar que una mujer podía vivir sin un hombre. Y ser plena. Y ese miedo fue suficiente para que su historia amorosa nunca se contara como lo que fue. Una historia real. Y también, una historia prohibida. Marta Roth, la actriz que amó en voz baja, y fue rodeada de vigilancia. Marta Roth fue una actriz de origen italiano, nacionalizada mexicana, que desde muy joven se convirtió en una de las figuras más fuertes y respetadas del cine de oro. No era la actriz sumisa. No era la mujer decorativa.
Era intensa, dramática, capaz de interpretar a mujeres rotas, complejas, poderosas y profundamente humanas. Su belleza sobria y su voz decidida la volvieron favorita de productores y directores. Pero también comenzó a ser objeto de observación. No participaba en círculos sociales. Nunca aparecía con parejas masculinas. Y a pesar de ser cortejada por varios actores famosos, rechazaba con elegancia todas las invitaciones. Una amistad que incomodaba. Durante varios años, Marta fue vista constantemente en compañía de una actriz extranjera, muy reconocida en Europa, con quien compartió vacaciones, residencias temporales e incluso proyectos independientes en teatro. Aunque nunca se confirmó una relación amorosa, los técnicos de Televisa y de la ANDA sabían que su vínculo no era solo profesional. Eran pareja. Lo sabíamos todos. Se cuidaban, se reían, se abrazaban cuando creían que nadie las veía. Confesó un maquillista que trabajó con ella durante una telenovela en los 70. El problema no era lo que hacía Marta. Era que no lo negaba. No fingía. Y no se disculpaba. Eso fue lo que la industria nunca pudo tolerar del todo. Un círculo cada vez más estrecho. Marta no fue vetada oficialmente, pero su nombre fue siendo omitido poco a poco. Los papeles se redujeron. La prensa ya no la entrevistaba. Las galas dejaron de invitarla. Y cuando los homenajes al cine de oro comenzaron a realizarse en los años 90, su nombre brillaba por su ausencia. Incluso cuando aún vivía, muchos productores fingían que ya no estaba activa, como si su sola presencia incomodara. Murió en 2016. Y aunque algunos medios informaron de su fallecimiento, pocas figuras del medio asistieron a despedirla. Su círculo íntimo organizó un acto privado. Y su compañera, la misma que la acompañó por más de 30 años, fue quien pronunció las palabras de despedida, aunque los medios no lo reportaron. Marta Roth no fue escándalo. No fue portada. Fue dignidad, silencio y fidelidad a sí misma. Y por eso, fue lentamente borrada del centro de la industria. No por lo que dijo, sino por lo que se negó a negar. Miroslava Stern, la estrella extranjera que amó a otra mujer y fue traicionada por el silencio. Miroslava Stern, nacida en Checoslovaquia y refugiada en México tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió rápidamente en una de las figuras más sofisticadas y elegantes del cine de oro. Actuó junto a Pedro Infante, Arturo de Córdoba, Jorge Mistral, y todos se rindieron ante su belleza melancólica y su estilo reservado. Miroslava parecía salida de otro mundo. Era culta, hablaba varios idiomas, leía poesía y escribía en diarios personales. Pero no era solo eso lo que la hacía especial, sino su aura de tristeza. Una tristeza que parecía no tener nombre. Durante años, se le relacionó con varios galanes. Incluso se tejieron historias alrededor de un supuesto romance trágico con Luis Miguel Dominguín, el torero español que después se casó con Lucía Bosé. Pero tras su muerte, comenzaron a salir otras versiones. Las cartas que fueron destruidas. Tras su fallecimiento en 1955, la versión oficial fue sobredosis voluntaria de barbitúricos. Pero cuando se revisó su habitación, además de su cuerpo, encontraron algo más. Un sobre con cartas personales, escritas con puño y letra, pero dirigidas a una mujer. Fotografías privadas. Un retrato guardado en una caja de terciopelo. Las cartas, según confesaron años más tarde personas cercanas a su entorno, fueron quemadas por órdenes directas de alguien de su círculo artístico. No querían que se supiera. No querían que se dijera. No querían que su nombre quedara manchado. No era un galán el que ella amaba. Era una actriz. Y por eso, hicieron desaparecer todo. Confesó un periodista de espectáculos que recibió la información, pero al que se le prohibió publicarla. Una historia cuidada, para borrar una parte. Durante décadas, la figura de Miroslava fue utilizada como símbolo de la belleza extranjera en el cine mexicano. Su muerte fue romantizada. Su sufrimiento,
atribuido a amores no correspondidos con hombres. Pero en los foros, en los archivos olvidados, quedó el rumor intacto. Su verdadero gran amor fue una mujer. Y eso, en 1955, era algo que no se podía aceptar públicamente, ni siquiera en la muerte. Miroslava Stern murió hermosa. Murió joven. Murió sola. Pero también murió siendo traicionada por quienes decidieron que su verdad no debía sobrevivirla. No borraron su rostro. Pero sí borraron a quien verdaderamente la hizo feliz. Elsa Cárdenas, la actriz que viajó con amor y volvió convertida en sombra. Elsa Cárdenas tuvo una carrera marcada por la discreción y la elegancia. Fue parte del cine de oro en sus años crepusculares, pero también logró incursionar en Hollywood, algo que muy pocas actrices mexicanas alcanzaron. Apareció en películas como Giant 1956, al lado de James Dean, y trabajó con figuras internacionales en producciones bilingües, siempre proyectando una imagen fuerte, sobria y misteriosa. Pero a pesar de su talento y belleza, nunca se consolidó como una figura mediática en México. Siempre estaba a un lado, siempre fuera del escándalo, y, sin embargo, fuera también del reconocimiento. Un romance que no cruzó la frontera. Durante sus viajes al extranjero, Elsa fue relacionada con varios actores y directores, pero quienes la conocieron íntimamente sabían que su conexión más fuerte fue con una actriz estadounidense, con quien compartió más que películas. Ambas vivieron juntas por un periodo. Viajaron por Europa. Y, según se comentó en voz baja en los estudios de doblaje, mantenían una relación que, para los ojos de los productores mexicanos, era inaceptable. Cuando volvió a México, ya no le daban papeles. La veían con respeto, pero no la llamaban. Era como si llevara algo en la piel que los incomodaba. Relató un antiguo director de reparto. Una mujer sin retorno. Con el paso de los años, Elsa fue apartada de los proyectos grandes. La televisión apenas la mencionaba. Los festivales de cine olvidaron su nombre. Se refugió en casas alquiladas. Vivió con discreción hasta su vejez. Y, según testigos, pasó sus últimos años al lado de la misma mujer con la que compartió sus días de gloria en el extranjero. Pero cuando falleció, no hubo notas destacadas. No hubo ceremonia pública. Y lo más doloroso, su tumba no lleva su nombre real. Fue sepultada bajo el apellido de su familia materna, por decisión de parientes que no querían que nadie la conectara con la historia de amor que intentaron borrar. Elsa Cárdenas no fue olvidada por falta de talento. Fue olvidada porque decidió amar sin pedir perdón. Y en una industria que premia la apariencia sobre la verdad. Eso fue motivo suficiente para desaparecerla. De la pantalla, de los créditos, y hasta de la piedra donde reposa su cuerpo. Las aplaudieron mientras fueron sumisas. Las celebraron mientras fingieron. Las llamaron estrellas. Hasta que se atrevieron a vivir su verdad. Entonces, las borraron. Las actrices que amaron a otras mujeres en pleno cine de oro mexicano. No escandalizaron con su amor. Escandalizaron al no esconderlo. Fueron figuras centrales. Rostros inolvidables. Voces poderosas. Pero bastó con que sus vidas privadas no encajaran en el molde impuesto, para que el sistema activara su mecanismo más cruel, el silencio. No hubo titulares. No hubo homenajes. No hubo memoria. Y eso también fue violencia. Porque no solo se les negó el derecho a vivir plenamente, también se les negó el derecho a ser recordadas como lo que fueron. Actrices completas, mujeres valientes, seres humanos que amaron en voz baja. Porque hablar fuerte significaba desaparecer. Hoy, décadas después, sus historias regresan a la luz. Y no como escándalo, sino como justicia. Porque la historia del cine de oro no está completa sin las mujeres que fueron olvidadas a propósito. Te leo en los comentarios. Y si quieres más verdades silenciadas del cine mexicano, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí, en Etapa de Oro, las voces que callaron vuelven a hablar.